Pues nuestro siguiente invitado lo tenemos desde Ecuador. Es un ilustrador, su obra está enfocada dentro de la literatura infantil y juvenil, donde ha ilustrado alrededor de 50 libros escritos por varios autores. También ha publicado 3 obras propias y además es profesor. Y esta persona es Santiago González, que está acá con nosotros. Hola Santiago, qué placer tenerte acá con nosotros. Hola, me Paula, gusto es mío, gracias por la invitación. Sí, bueno, tenemos un poquito como Bien, lenta la transmisión, pero ya ahí te estamos viendo bien, Santiago. Pues qué sí, muy bueno bien. tenerte acá con nosotros y pues lo que voy a hacer es que te doy de una vez espacio para que hables de tu libro, que nos cuentes sobre tu obra. Perfecto, listo, gracias, María Paula. Hola, buenas tardes con todos y todas que conforman este panel y al público que nos escucha. Es un gusto asistir a este espacio generado para hablar de la otredad en la literatura infantil y juvenil. Pues sí, soy autor de Luciano el Gusano, publicado por Tragaluz. Para quienes no lo conocen, vamos a compartir imágenes del libro y echarle un vistazo rápido. Así es que, por favor, María Paula, si es que puedes compartir la versión que se encuentra en Make. Se está cargando. Bien. Ahí la tenemos de pantalla, ¿cierto? Ya. Bien. Ahí lo van a poder ver así rápidamente porque lo que me interesa es contarles que se trata de una historia que gira alrededor de un gusano que un buen día o un mal día, según cómo se mire, fastidiado por su naturaleza minúscula, se plantea la posibilidad de habitar en otro. Y entonces prueba hacer, por ejemplo, un elefante. Si puedes avanzar, por favor, María Paula. Se plantea ser un elefante, se plantea ser, por ejemplo, un león, un pájaro. Ahí lo vemos como león. Y en cada una de esas alternativas no son estancias duraderas, digamos. Porque ante cualquier otra identidad va a subsistir su esencia, la esencia de Luciano, que es la de ser digamos, un elemental devorador de hojas. Es una de las conclusiones a las que se llega en la historia. Pero, claro, espero como autor que invite a reflexiones más amplias. Pues bien, mientras sigue pasando las imágenes de Luciano, voy a hacer algunos comentarios, algunas reflexiones alrededor de este tema que nos convoca, de la otredad en la literatura infantil y juvenil. Y yo recuerdo que este libro se publicó en el 2016 y hicimos un lanzamiento acá en Quito, una presentación del libro, y de las primeras preguntas que me hicieron fue si me había sentido en algún momento como Luciano, es decir, inconforme conmigo mismo, con ganas de ser otro, y que si es que lo había escrito desde ese lugar. Y mi respuesta inmediata fue que no, eh, que escribí este cuento como un ejercicio de imaginación. Pero complementé diciendo que lo que sí no se puede soslayar frente al ejercicio de la escritura es el punto de vista. Y eso es lo que... Hola, creo que en este momento se nos fue un momentico Santiago, entonces vamos a hacer lo siguiente, mientras Santiago puede volver a conectarse, vamos a, a mostrar un poco más de su libro, creo que ya volvió. Hola Santiago, te perdimos un momentico. Sí, parece que tiene un problema de señal, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto se escuchó, pero Eh, mencionaba que, a ver, Estabas como hablándonos un poco de la frente idea a alguna pregunta que de me las lanzaron diferencias. sobre si es que yo me había
de alguna manera representado. Venustiano había escrito desde esa situación del personaje de inconformidad consigo mismo. Mi respuesta fue que no. Pero algo que sí es importante señalar es que como autor no podemos soslayar, como escritor quiero decir, ¿no? Porque yo soy escritor de la historia y además ilustrador, ¿no? Eso cabe señalar. Que no se puede soslayar el punto de vista, ¿no? De una historia. Y mi punto de vista sobre ese gusano inconforme está ahí plasmado, ¿no? Pero volviendo a la pregunta de si alguna vez había querido ser otro, si hago memoria, o si hacemos memoria, cuando niños, por supuesto, yo como niño, por supuesto que hice de otro para participar en un juego. Por ejemplo, cuando jugando con unos primos, me tocó interpretar a la momia. Voy a hacer mención a unos personajes que son de mi infancia, ¿no? Y tal vez algunos no lo conozcan, pero bueno. La momia de ese show, Lucha Libre del Año, Titanes en el Ring, se llamaba. Me tocó interpretar a la momia, a pesar de que quien más me hubiese gustado interpretar hubiese sido un caballero rojo, que no sé si te lo conocen, o lo identifican. Era una especie de héroe del mismo show. Por alguna razón me identificaba mejor con él, ¿no? Ahí podemos ver a la momia, por si no lo conocen. Por otra parte, este es el Caballero Rojo. Y por ahí apareció también es el Caballero Rojo, ¿no? Apareció un muñequito de Lego, porque también, ya pensando en los juegos individuales, los que se puede tener en el jardín, en el dormitorio, de una manera libre, ¿sí? También cuando jugaba, asumía otros roles. Por ejemplo, cuando jugaba con esos personajes de Lego, que me encantaban, los de naves, me gustaba diseñar naves y generar historias de peleas y destrucción donde yo me identificaba con uno de esos muñequitos. Por supuesto, un personaje principal de la historia, ¿no? Pero ahí era más complejo, si es que nos podemos a observar, porque la historia la creaba yo, casi a partir de la nada, ¿no? Tenía nada más un contexto, unos personajes que yo decidía dar una historia. Estos son quizás los primeros cimientos de la construcción de una identidad desde ese otro, ¿no? Ese personaje, ese muñequito de Lego que yo decidía representar, ¿no? Y luego, trasladando a otro ámbito, al cine, ahí vemos, por ejemplo, a este personaje que yo creo que sí, ya más conocido, yo creo que seguro lo identifican, que es Chewbacca. Yo soy de la generación marcada por la Guerra de las Galaxias, y me acuerdo quedar fascinado por la variedad de protagonistas tan disímiles como Chewbacca, como Citripio, Han Solo, o Luke Skywalker, y me debatía, yo me recuerdo que me debatía con quién identificarme más, o con el contrabandista intrépido que es Han Solo, o con el digno, pero un tanto insípido Luke Skywalker. Ahora, esto, a propósito de esta charla, lo reflexiono, ¿no? Porque eran ejercicios apenas conscientes. Y ahora, vistos así con la distancia del tiempo, creo que fueron los primeros momentos reflexivos sobre una definición de mi personalidad. Porque esto se hacía más manifiesto cuando, por ejemplo, a la hora de elegir cuál de ellos en forma de muñequito debía pedir para Navidad, ¿no? O sea, recordemos que se trataba de un inicio del mercadeo de las figuras de acción.
y conseguirlas era harto difícil, por lo que la elección debía ser bien meditada, ¿no? Entonces, ahí nuevamente, ¿no? Encuentro semillas, cimientos de esa identificación con otro, ¿no? Y luego, en la literatura, ¿no? Recuerdo, mi recuerdo más poderoso de identificación, lo tengo con una novela corta, La llamada de la naturaleza, de Jack London, una novelita bastante conocida, quizás si ya lo ubican, donde el protagonista es un perro, el perro Buck. Y entonces yo descubro una posibilidad de conexión eh, profunda con otro ser. Ahí vemos la portada, ¿no? Si es que la identifica. Profunda con otro ser, pero además no humano, ¿no? Es un perro. Aunque en la portada se ve un lobo, pero bueno, el personaje es un perro, el perro Buck. Y yo tenía apenas 9, 10 años ¿no? de edad. Y las emociones, las transformaciones que suceden al perro Buck en la historia, yo las considero que eran totalmente creíbles, ¿no? En las circunstancias de opresión y de curación a cargo del ser humano, ¿no? De los personajes humanos de la historia, o las luchas del perro Buck por el liderazgo de una manada, y posteriormente el perro es acogido mejor dicho, él acoge el llamado de su naturaleza, ¿no? De su naturaleza eh, de lobo, que es la razón por la que se muestra un lobo ahí en la portada, ¿no? Entonces, estos hechos, aunque suceden en Alaska, a 10.000 kilómetros de Quito, las siento como reales y hasta como propias. Y me conmueven, me conmovieron, me conmueven, me siguen conmoviendo, al punto de que yo otorgo a dicha historia un rango de hito en la construcción de mi humanidad, podría decir, ¿no? Bien, estas breves reflexiones que me surgen a propósito de esta charla me permiten matizar la respuesta acerca de esa pregunta inicial que comentaba, de si he querido ser otro. Ya que desde el juego con los primos, el juego solitario con mis muñecos de acción, los muñecos de Lego, o después con la lectura, y más aún desde la escritura, así como de la ilustración, porque como les cuento, yo soy escritor principalmente, ¿no? Más que ilustrador principalmente, ¿no? Más que escritor. Yo, si analizo, si reflexiono, veo que está permanentemente en un ejercicio de ponerme en los zapatos de otro, de ensayar otras vidas, no para quedarme a vivir allí por siempre como lo hace Luciano, ¿no? Sino que siguiendo un impulso, un instinto, una curiosidad, para ir, conocer y volver, ¿no? Ir, conocer y volver, como es esa otra vida, ese juego de estar en el otro por un momento, como lo hace Luciano. Y justo esa posibilidad de vivir otras vidas es uno de los rasgos que mejor hacemos, esto como una reflexión final, ¿no? Es uno de los rasgos que mejor hacemos en conocer la narrativa. Se dice que ya que no podemos prolongar los años de vida, al menos tenemos la posibilidad de ensanchar esa vida. Y qué manera más fácil, más bonita además, y al alcance de las manos, para hacerlo que con la literatura, ¿no?
Bien, de vuelta a la pregunta, tema de este foro, ¿quién es del otro en la literatura infantil y juvenil? La respuesta seguramente tiene muchas posibilidades. Se me ocurre, por ejemplo, todo lo que se puede decir en las relaciones que se generan entre los protagonistas y antagonistas de un relato, así como con los personajes secundarios, etcétera. Pero yo apenas en esta pequeña charla me he enfocado en observar al otro desde unas pocas vivencias personales para, para transitar por un momento dentro de ese otro. Como parte de la construcción de mi propia identidad, pero también para ejercer desde ahí la escritura de una historia, como lo hago en Luciano el Gusano. Eso es lo que quería contarles. María Paula, no sé si es que hay preguntas, o si no, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan? Espero que sí. Catalina. Sí. Me parece que redondeas muy bien la reflexión que queríamos propiciar con este foro. Y en ese sentido aprecio mucho lo que nos acabas de contar, porque creo que es algo que me gusta particularmente de Luciano el Gusano, que en esa transformación, digamos, de querer ser otro, también aprende quién es él mismo, pero además es un libro con mucho sentido del humor, realmente se los recomiendo muchísimo, me da mucho gusto poder haberte conocido por este medio tan particular, eh, que nos estés saludando desde Ecuador, eh, a donde también mandamos muchos saludos a los hermanos y hermanas ecuatorianas. Eh, Creo que también es bien interesante cómo brindas referentes en la literatura, ¿cierto? Y sobre todo en Jack London, ¿no? Que es una novela como muy popular y que siempre nos ponen a leer en el colegio, ¿no? Y quizás sin la orientación adecuada, yo creo que esa novela a mí no me gustó, ahora que lo pienso. Cuando la leí en la adolescencia me aburrió horrible, pero ahora tengo una nueva curiosidad de volver a leerla. Así que gracias por volverme a recordar ese Qué libro. bueno. Qué bueno, Catalina. Sí, Santiago, no pasa. pues muchísimas gracias por estar aquí en nuestra tarima virtual.